que hizo el presidente Laurentino Cortizo Cohen, rodeado de parte de su equipo de trabajo, en una figura quizás subliminal que se quiso enviar, un mensaje subliminal, todos vestidos de blanco, con excepción de la ministra de Educación que estaba vestida de negro. Recordemos que sigue el paro de educadores. Algunas pocas escuelas, y gracias a la vocación de verdad de docentes que tienen los maestros, esos maestros están dando clases en el sector público, todas en el sector particular todos los alumnos del sector particular están recibiendo sus clases, lo que genera un distanciamiento, como dijimos ayer, en esa brecha que hay entre la educación particular y la educación pública. Pues bien, el presidente no tocó el tema de la educación en su mensaje. Hubiera sido bueno una exhortación a volver a clases de parte del primer mandatario. Sí se refirió a la petición que elevó ante los facilitadores, es decir, la Iglesia Católica, para que en la mesa única de diálogo en Penonomé se acepte la participación de todos los sectores que deberían estar involucrados, es decir, todos los sectores representativos del país. Entiendo que están en lo que la Iglesia misma ha denominado la primera etapa, que es solo con los sectores sociales que protestaban, con el fin de lograr unos acuerdos en 8 temas. Y en la segunda etapa, que debe ser muy pronto, se incorporarán los otros. No sé si la petición del presidente va a que se incluya en esta primera etapa a ese sector de los productores, el sector productivo, los comerciantes, etcétera, las cámaras, el CONEP, el sindicato de industriales, etcétera. Al mismo tiempo, el sindicato de industriales, a través de redes sociales, por lo menos es lo que he visto, inició una campaña para que se incluya a todos en la mesa del diálogo, una campaña curiosa y creativa que se llama Panamá con todas sus letras. Es decir, que todos los que participamos en este bendecido país tengamos la oportunidad, o quienes nos representan, aquellos que están agremiados, qué sé yo, de participar y aportar en la construcción de esa nueva estructura que se quiere sea fruto de este diálogo. Como ha dicho la Iglesia, una estructura más justa, más equitativa, que corrija las distorsiones que evidentemente sí existen, sin que eso signifique irnos a un modelo económico que ha demostrado con creces ser un modelo fracasado en donde quiera que sea implantado. Y me estoy refiriendo particularmente al comunismo. Comunismo marxista, eso no resuelve problemas, los agrava, y la igualdad es todos por todos igual de pobres, menos los que están en la cúpula, que es conocido las grandes fortunas que manejan incluso fuera de sus países. Es decir, ese es un sistema perverso por el que no hay que dar ni un realmente, literalmente, ¿no? Así que, pero bueno. Cada día amanece con una novedad el diálogo, y hoy al parecer hay menos cierres de calle, pero por ejemplo el corredor sur está cerrado en este momento. Sí, lo cierran por precaución porque están los obreros de Suntac protestando media hora, una hora por las mañanas. Lo abren a las 8:30. Así es, entonces, pero el es resto... la hora que la gente va a trabajar. El resto de carreteras del país, sí, claro, el resto de carreteras del país están abiertas. Ayer el mensaje del dirigente Nove, que yo no sé por qué los Noves tienen dirigentes distintos de los caciques, yo no alcanzo a entender eso. Pero bueno, el dirigente Nove, Toribio García, envió un mensaje que un poquito me parece pasado de tono, diciendo que el pueblo panameño decidió ponerse del lado de los empresarios y los políticos corruptos. Seguimos con la lucha de clases. Así es, señor Toribio García. Le recuerdo, si escucha esto, o si alguien se lo hace llegar, que el 89% de los empleos que se producen en Panamá son producidos por la mediana, pequeña y microempresa. Los grandes empresarios, esos contra los que la izquierda radical pretende ensañarse, solo producen el 11% del empleo. Entonces, ojo, porque lo que estamos haciendo es afectando a la gran mayoría, y por eso el rechazo, que esto se lo advertimos aquí, que esas protestas, si no se hacen con sensatez, van a terminar produciendo el rechazo de las personas que apoyaron al inicio, cuando fueron orgánicas las protestas, cuando tenían una legitimidad por un malestar, por un
hartazgo tanto con la clase política como con la inacción del gobierno, como con los abusos de ciertos sectores. Sí. Pero ya cuando esas medidas comienzan a afectar a la propia población, pues era previsible que la gente también se hartara de que, como han dicho varios, de que los tuvieran secuestrados. Porque es que no puede ser que para protestar usted afecte los derechos fundamentales de terceras personas. Eso no es una protesta pacífica, lo he dicho desde el primer día, eso es una protesta violenta, porque violenta derechos fundamentales. El que no quiera entender eso y considere que ese es un mecanismo de lucha, bueno, ese es su derecho, pero la Constitución hay que cumplirla. Y la Constitución establece que las protestas no deben afectar el libre tránsito de las personas. Y que cuando lo afectan o cuando afectan derechos de terceros, las autoridades deben intervenir. Aquí le llaman represión. En otros países, yo le quisiera preguntar a los señores de Suntrax y a todos esos que defienden el modelo cubano, cierra una calle en La Habana a ver qué le pasa, ¿no? Ya hemos visto en imágenes, cuando en Cuba ha habido protestas, cómo reprimen a la gente, y meten presos a las personas por solo protestar. Entonces, tengamos por lo menos la entereza de reconocer eso, ¿no? Pero no manejemos la doble moral, el doble discurso de que allá sí es válido porque es que el régimen tiene que defenderse, pero acá no. O sea, es pensaría que inconsecuente. En otros países como Cuba, ellos no estarían del lado de los que protestan, sino del lado de los que gobiernan. Pues eso está más claro, por supuesto, Flor. Sí, ¿no has visto los mensajes que le han recordado en estos días de apoyando a Maduro y apoyando a Maduro, que es un mandatario que está señalado, investigado por cometer crímenes de lesa humanidad, pero para ellos es un ídolo, ¿no? Entonces, bueno. Para ellos es un ídolo Maduro, China y todo lo demás. Sí. Cuba. Siempre ha sido así. Pero bueno, ese es un tema ideológico. Curiosamente, Putin, por llevarle la contraria al imperio. Lo vi defendiendo Putin, que es de ultraderecha. Sí, claro. De ultraderecha, un régimen corrupto, pero es defendido acá. Lo cierto es que son antisistema. A ultranza, total. Pero ojo, antisistema democrático. Porque es que hay que hacer las aclaraciones. Porque ellos sí tienen un sistema que defienden, y es el autoritario. Y para prueba, digo, Saúl Méndez y Genaro López, ¿hace cuánto tiempo nosotros lo conocemos como dirigentes? Toda la vida. Toda la vida. O sea, los últimos 32 años, por lo menos. Sí, exactamente. Han sido Saúl tiene 10 protagonistas ahora mismo. de nuestra historia por los últimos 30 años. 10 seguidos. Entonces, digo, ellos se reeligen y se reeligen eternamente en ese cargo. Y no es que no hay más nadie. Lo que pasa es que si alguien le hace sombra, ellos implementan el método para sacarlo del carril. Entonces, o desprestigiarlo. Claro, es parte del sistema y para prueba un botón de lo que ellos quieren propiciar. O sea, todo el que no protesta claro. Es oligarca. Exactamente. Todo el que no está de acuerdo con él es oligarca. Entonces, no basta con estar de acuerdo, porque cuando se les recuerda que debe haber un límite del derecho a la protesta, cuando entra a pisar el derecho a la libre circulación, dice entonces vengan y protesten con nosotros. Así es. Pero mira las imágenes. Entonces, mira eso, por favor. Creo que al final hubo un rompimiento, y esto lo estoy diciendo por información extraoficial, nada oficial, porque lo que se ha dado es un rompimiento dentro de la misma mesa de diálogo, y ahora vamos a conversar con un grupo de jóvenes que se pararon de la mesa. Que se pararon de la mesa. Y veíamos venir porque es que aquí hay una alianza no natural entre sectores originarios y entre sindicalistas, miembros del Suntrax, unidos ahora en esta Alianza por la Vida, Alianza por el Pueblo. Alianza Nacional por el Pueblo y la Vida, creo que se llama. Hay una que es Alianza por la Vida, que es la de Suntrax con Asoprof. Y la de AEBE, que es la de Anadepo. Pero bueno, la AEBE y la ECHI son organizaciones de maestros y profesores que tienen ahora, por cierto, un nuevo tipo de dirigencia que se ha visto renacer en estos días. Ha sido relegada, por ejemplo, la Asociación de Profesores, y hay otras asociaciones más, las cuales incluso están dando clases que ni siquiera han ido a protestas, sí. Y que está recibiendo ya cuarta semana. Y que está recibiendo amenazas de asociaciones de profesores. Entonces, mira tú el sancocho criollo que tenemos en esa mesa. Diferentes intereses y que en algún momento iba a provocar un rompimiento, y eso es lo que está ocurriendo. Sobre todo porque esta mañana vimos las imágenes de Toribio García, quien es el dirigente de la comarca,
que despedía ya a los últimos dirigentes que estaban en la carretera cerrando calles y decía, bueno, será casi como hasta la próxima. Estaremos vigilantes, pero hay un repliegue en cuanto a las comunidades originarias en estas protestas, por lo que estamos viendo, y eran los que mantenían los cierres más duros a lo largo de la Panamericana entre Santiago y Chiriquí, ¿no? Así que sí creo que hay un rompimiento, pero digo, la mesa sigue, las discusiones siguen y seguirán hasta saber si va a entrar entonces otro nuevo actor en la mesa, que es los grupos empresariales, los grupos empleadores, que también pidieron espacio ayer al presidente Cortizo. No, y otros grupos cívicos. Los productores. Ayer se constituyó un grupo anticorrupción conformado por varias organizaciones que vienen luchando desde hace años por la transparencia y contra la corrupción. Y bueno, ayer se manifestaron también, se reunieron, hicieron un manifiesto y plantearon la necesidad de estar presente en la etapa que corresponda de la mesa única de diálogo. Oye, y en la Asamblea presentaron una ley para sacar a Etelvina. Sí, eso, ¿no? La diputada Ana Giselle Rosas, de la bancada independiente Ayer la Asamblea... ¿Esa bancada cómo se llama? No sé ya. Los leales. Los auténticos. Los leales. Los romulistas. Los leales. Si los otros son los traidores, estos ellos son los leales, obviamente. Claro, los leales. Pero bueno, por lo menos alguien se levantó. Y también vi que ayer en la Asamblea, no sé si estuvieron viendo la Asamblea ayer, después de lo que había ocurrido el día anterior, donde el diputado Edison Brose, en un castellano, con un panameñismo muy propio, le dijo a los diputados, oye, deje de estar hablando a huevazones y pónganse a hacer su trabajo. Eso fue lo que dijo el diputado Edison Brose. Bueno, eso provocó la ira y la reacción. Un poco extraño porque yo he visto diputados que han ofendido. Que han dicho cosas mucho peores. Y que han dicho cosas peores. Y nunca la Asamblea, sobre todo por el contexto. En el caso porque es que uno tiene que revisar el contexto de las cosas que dicen los diputados. En el contexto de la discusión que planteó el diputado Edison Brose, era totalmente pertinente la palabra que utilizó. Porque es que se estaba hablando como si vivieran en Dinamarca. Se olvidaron de que viven en Cundinamarca. No, ahora ni uno dice palabras sucias. Ojalá solo fuera palabras sucias. Y hay diputados que en esa asamblea no solamente han dicho obscenidades, han insultado la honra. Y nunca ni un diputado, independiente o político, se ha parado a llamar al orden como hizo ahora el presidente de la asamblea. Ayer con la excusa, y evocó el código de ética parlamentaria. Ayer con la excusa... Sí, eso sí. Pero ahí es donde te muestra la doble moral. Claro. Todos ellos hablan 10 veces peor. Y además la palabra que dijo fue bastante normalita. Es un panameñismo. Bastante normalita. Lo curioso es que... Aquí Lombana y también Rux dijeron cabreo. Exactamente. ¿Y aquí quién se ofendió? Eso es una palabra castiza. Oye, pero a propósito... Y es un panameñismo. Curioso que quien haya salido a reaccionar haya sido el diputado Luis Ernesto Carles. Porque cuando diputados de la bancada oficialista han dicho cosas peores sobre ciudadanos comunes y corrientes y no un llamado de atención a sus colegas, han guardado silencio o han escogido sus propias batallas para parafrasear a Juan Diego Vázquez. Ayer, sí, a Edison Brose. Ayer a propósito de la excusa de presentar un supuesto proyecto de ley sobre el tema de la minería, el diputado Jairo Bolota Salazar se disparó una catilinaria contra los empresarios multimillonarios, contra los periodistas, mejor dicho, no dejó títere con cabeza. Pero ningún diputado reaccionó a eso. Entonces, es curioso cómo se maneja esa dinámica, con bobadas. esa dinámica de la Asamblea. Sí, ¿no? Yo estaba revisando, tú sabes que el significado del panameñismo de ahuevazón, porque es que, y lo reconoce la RAE, aquí estoy viendo, y dice que es voz del vulgo panameñista, ahuevazón, apocamiento espiritual llevado al grado máximo. Mira. Cabe, ¿no? Me va gustando la palabra. Están apocados espiritualmente algunos allá en la Asamblea, según el diputado. Y pone un ejemplo, dice, tiene una huevazón que no puede con ella. Buenísimo. O sea, hay que revisar el contexto de las cosas. El diputado Edison Brose, yo no entiendo. Oye, ¿cuál fue la vulgaridad o la falta de respeto? Porque inclusive el tono con el que el diputado Edison Brose, y no es una defensa ultranza del diputado Edison Brose, sino es que nos provoca que haya diputados en la Asamblea que se paren y digan las cosas como son en momentos como el que el diputado Edison Brose lo hizo, porque lo hizo en el momento oportuno. Sí, sabía, estaba al lugar. Dejen de estar, o sea, ¿cómo era posible que a alguien se le ocurriese hablar acerca de un HTV
Porque en Sí, ese ¿eso contexto qué fue es? que el diputado utilizó esa palabra. ¿Cómo es que alguien iba a hablar de una HTV cuando el país estaba en medio de 3 semanas consecutivas de protestas? Y en punto. gran parte pidiendo la renuncia de Telvina Bonaga. Exactamente. Ahora le vas a dar 1.5 millones más, pues. Exactamente. Es que Sí, tienen sí. cero sentido Y de el- la y el- oportunidad, y el- cero sentido de urgencia. Y el llamado del diputado Brose fue a que se conectaran con la realidad. Porque es que pareciera, ¿verdad?, que Claro. la desconexión no es solo de parte del Ejecutivo, sino también de los diputados. Viven en una burbuja, Claro. desconectados de la realidad. Pero- Increíble. A pesar de que muchas de las protestas han sido ahí enfrente de la Asamblea, en la Plaza 5 de Mayo. Y lo que más me Entonces- llama es que al propio presidente de la Asamblea, en otras ocasiones, de forma muy respetuosa, muchas de las personas afectadas por comentarios de los diputados en el periodo de incidencia, se le ha recomendado y se le ha dicho, oiga, haga llamamiento al orden. Cuando se insulta de manera directa a ciudadanos que ni siquiera nada tienen que ver con la política, a periodistas, ¿por qué no se hace el llamado? Ciudadanos incluso de No, pero de es que la en ese sociedad caso civil. tienen miedo, parece, porque es que ahora, como era un independiente, entonces sí vamos a aplicarle el código de ética. ¿Por qué? O sea, Oye. o es así siempre o no. Son, que no son dos es. caminos. Exacto. Son Flor. dos caminos. Flor, Ya. cambiando de tema un poquito, aunque no mucho, como tú hiciste la nota muy buena, muy completa, sobre el aumento de las planillas para el diario La Prensa, no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista que sale hoy en La Estrella al contralor Gerardo Solís, donde él dice que hay una campaña en su contra y que la Contraloría ha logrado durante esta administración frenar el aumento de las planillas comparado con otras administraciones. Dice Gerardo Solís, dice que solo ha aumentado el 7%. Como tú hiciste esa nota, yo creo que bien vale la pena que revises esa entrevista porque Yo la vi. yo creo que Gerardo Solís también necesita también un llamado de atención parecido al del diputado Brose. Sí, no, porque de verdad que mira, aquí no hay ninguna opinión en esa nota. De hecho, lo que hay son cifras. Data dura. Si Es no data le dura. gusta la data dura, entonces vaya a ver cómo la cambia. Pero la realidad sigue siendo la realidad, nos guste o no nos guste. Y el presupuesto de la Contraloría aumentó 58% en los últimos 4 años. A mí me encantaría saber cómo se justifica eso. Sí, y ahí no hay leyes especiales en la Contraloría, porque las leyes especiales son en la policía, en el Ministerio de Salud El Ministerio de Educación. y en el Ministerio de Educación, ¿no? ver, Entre aquí- otras. aquí Las nos más, está las más. Aquí nos está escribiendo el diputado Luis Ernesto Carles. Ya le Ay, estoy yo pensé que te estabas preguntando. escribiendo Gerardo Solís. No, oye. no, No le- me estés emocionando por gusto. Le estoy pidiendo que si bueno quiere que lo llamemos y aclara, ¿no? No me ha Sí, porque contestado. es que- Porque dice que parece que los insultos fueron hacia él. Yo no entendí eso. No, yo tampoco. ¿A quién? O sea, ¿A de él? parte de Brose hacia Carles. No, yo no tampoco. entendí eso. Y bueno, Llámalo. oye, Sí. Y vamos a Brose también. y me- Sí, y me- Dale, pues. Llamemos a los dos, ¿no? Porque es que Dale, el tema, dale. y El me- tema, el tema oye, es Atenómenes, válido. y ¿Ya o cuándo? Me Vamos a llamarlo, extrañó la vamos a res- pasarle el teléfono al productor a ver me si... extra- me extrañó también la respuesta porque el diputado Carles, además, lo que hizo fue tratar de sacar unos trapos, digámoslo así, sucios. Unos trapos sucios de que si el diputado Brose había sido suplente de Luis Eduardo Quirós, que si además había estudiado con una beca. Pero con yo licencia. recuerdo que en el caso de el señor Edison Brose, como suplente de Luis Eduardo Eduardo Quirós, Quirós. creo que era suplente, sin mi memoria no falla, él decía que era suplente independiente. Independiente, sí, claro. O sea, si mi memoria no falla, voy Ya, a tratar de están buscar la esperando información. llamada, señor productor. Sí, ahí le pasamos al productor tanto el teléfono de Luis Ernesto Carles como el de Edison Brose, a ver si, bueno, Es aclaramos decir, el asunto. Pues, ¿no? el diputado Brose, en aquella época, diputado suplente Brose, no estaba inscrito en el Partido Panameño. Sí, mira, estoy casi seguro, creo que él no era miembro del partido panameñista. Me parece que en el caso del diputado Luis Eduardo Quirós buscó un suplente que no era, Que era del partido, independiente, un suplente en teoría. independiente. Vamos a ver, bueno, si nos contesta. Oye, vale Sí, la aquí me pena. están confirmando que sí, que no estaba inscrito, que siempre ha sido independiente. Bueno. Siempre ha sido independiente. Vale la pena Hay también. que aclarar ese punto, ¿no? Y esto sin revisar un poco la historia de cuando él fue suplente, pero estoy casi seguro que como suplente fue. Sí, es cierto que fue suplente de un diputado panameñista, pero él era suplente independiente, me parece. Oye, ayer en el. Está Carles, está Carles. bueno, venga, ¿Y ya Edison tenemos a- Brose? Para También tenerlo lo los dos están a la llamando. vez. Diputado Carles, cuéntenos acerca de lo que ocurrió en la Asamblea. Le escuchamos.
Flor, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Buenos alegría. días. ¿Qué pasó? No, yo lo que manifiesto... Primero, gracias por escucharnos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. No, es bueno aclarar que el día lunes, porque es que esa parte no la han sacado ustedes allí. Ustedes no han sacado lo que pasó el día lunes. Y el día lunes, la persona, el colega, manifestó apreciaciones muy directas en el sentido de, con una palabra que no voy a mencionar por aquí, ¿Por qué? pero porque no es una palabra Que está aceptada que por debe la RAE. mencionarse en la Sí, radio. no está Si aceptada quieres, por la menciónala RAE. tú, Flor. Sí, está aceptada por la RAE, diputado. Pero ¿cómo Ok. sé cuál es? Chatémela, yo la leo, pues. Pero ya lo Dele. dijimos. No, ya lo él dice dijimos. que es Yo creo otra. ya ustedes Es lo otra dijeron. palabra. Bueno, lo importante Chatéamelo, es que por favor. las leyes que yo he presentado como diputado son leyes que en cierta manera, tema de medicamentos, los temas de los medicamentos, desde hace tiempo hemos estado pidiendo bajar los precios, el alto costo de la vida. O sea, son temas muy profundos que yo como diputado no he estado hablando a huevazones, como dijo el diputado este señor. Pero entonces, ¿por qué se sintió aludido, diputado Carles? No, porque es que yo soy parte de esa asamblea, Guido. Si tú estuvieras allí, tú también te sentirías Pero sí, aludido. no, porque es que en un cuerpo Aludido, colegiado hay de todo. Aludido. No, es que el respeto, acuérdense que la diferenciación tú no puedes primero generalizar. Tú también tienes que entender que tú como abogado, tú eres un abogado destacado porque tienes tu prestancia en base a cómo tú has desarrollado tu profesión. Entonces uno en la vida no puede generalizar. Yo no puedo generalizar a todos los periodistas. Yo no puedo generalizar a todos los corresponsales o lo que escribe Flor en la prensa, que lo escribe de manera muy objetiva, a generalizar que es que todos los periodistas escriben de una manera amarilla. Pero, o de una manera objetiva. diputado, si Entonces yo si en le el dolió fondo eso... yo tengo mi derecho de decir eso que usted dijo no es correcto. Pero si a usted se dio por aludido por estar en la asamblea, ¿por qué no se siente aludido cuando sus colegas revientan a los ciudadanos y los insultan? Ah, bueno, eso tendrías que preguntárselo uno a uno. Ustedes me tienen Por a eso mí se lo en estoy un- preguntando a en un usted, pues. programa. Entonces, cuando tú en un recinto que eres 71 diputados y a ti te manifiestan una aseveración donde tú eres parte de esos 71 diputados, tú tienes derecho a replantear si haber presentado una ley que homologue el registro sanitario internacional y que se homologue en Panamá, si eso es una huevazón, o haber presentado una ley que te pueda regular o eliminar el costo de los combustibles líquidos en base al impuesto y en base a un estudio técnico, eso tampoco no es ninguna ahuevazón. Entonces, en la asamblea hay diputados y yo te puedo mencionar proyectos de leyes que son proyectos buenos y que han sido sustentados. Entonces, a mí me parece, no sé los demás qué pensarán, Flor, porque yo soy un diputado, a mí me parece que mi apreciación o mis intervenciones en la asamblea siempre han sido con un alto respeto a cada uno de los ciudadanos, a los oyentes, de igual manera a cada uno de los demás colegas, y a mí me parece que si tú estuvieras en el Colegio Nacional de Abogados, Guido, y a ti te digan es que aquí en este colegio solo se discute ese tipo de palabras, o tú estés en el consejo de periodistas, Flor, y te diga algo parecido, Miguel Ángel. tú vas a decir, no, yo como periodista investigo, yo como periodista cuando voy a publicar algo, manifiesto en base a los hechos que he investigado. Bueno, Ahora, pero entonces, diputado, Ernesto Carles, el diputado cuando Edison presenta Brose, un proyecto de ley lo hace en base diputado, pero el a diputado un Edison criterio. Brose se refirió a usted en ese término, porque es que el contexto que yo entendí de la discusión giraba en torno a lo de la famosa Un HTV. O sea, ¿no se refería a usted particularmente No, o no, sí? es que tú no, eso fueron 2 días, Atenógenes. Ah, hay un segundo. Por eso es que Hay le un pregunté segundo. cuál era la palabra, Ahora, ¿me entiendes? diputado, Pero ahí quiero tenemos una- al otro diputado sí, en teléfono, ¿no? Por eso es que es Bueno, bueno investigar lo que se dio el Diputado, lunes. en gracia de discusión, No nos ponemos... supongamos pues que es como usted dice, que el diputado Brose, y no lo dudo, en 2 días se refirió y en uno directamente a usted. ¿Por qué la defensa No, suya? yo no he dicho directamente bueno. a mí.
dijo a huevazones Sí, sí, que bueno. en esa asamblea se discutían a huevazones. Pueda que él tenga razón, Sí. pero yo soy parte de esa asamblea Bueno, y lo que magnífico. yo presento no son a huevazones. Magnífico. Usted me ha dicho que ya la Real Academia Española lo acepta Sí, como sí. palabra. Además es un panameñismo, Ponlo. según la Real Academia. Oiga, pero la pregunta mía es, ¿por qué en vez de ser una defensa, como la ha hecho aquí hoy, Ay, que me parece válida, usted lo que hizo fue atacar al diputado Brose, Aquí también está el yo no he diputado atacado, Edison. yo no he atacado. sacándole cosas Yo he del dicho- pasado como yo he si dicho fueran parte de- pecados? No, es que yo no he atacado. Yo lo que he dicho en la generalidad es Ya va. que ustedes tampoco han sacado Sí. todo el video. Yo expliqué Sí, claramente Te- que uno tiene el Un momento, derecho de diputado. poder Diputado, expresarse tenemos en tenemos base- al diputado Edison Brose Sí, sí, también acá lo línea. tenemos en línea para que también dé su punto de vista. Diputado, le escuchamos. ¿Usted cuando dijo a huevazones se refería a Carles o a qué? A las ahuevazones que se presentan en la asamblea, o sea que en momentos de crisis están presentando tonterías y el diputado Carles tampoco es la excepción. Yo me pregunto, dentro de las casi 20 personas que ese señor tiene contratadas, ¿cuál es el resultado? ¿Qué proyecto sustancioso ese señor ha promovido? ¿Dónde queda tanto dinero? ¿En qué bolsillo? O sea, ¿qué pensará la gente de Natá o la Pintada cuando ve la producción? Entonces, ¿qué pasa? El señor se siente aludido cuando yo señalo las cosas en la asamblea. Y lo que aquí hay que hurgar hasta el final son las planillas de la asamblea. Las planillas, los privilegios toquen, porque ese ha sido lo que ha sido mi lucha todo este tiempo. Llevo 3 semanas seguidas insistiendo con eso, pero bueno, el señor fue el mejor mandado para que me atacara con mentiras. Entonces, bueno, lamentablemente esto simplemente pone al descubierto la clase de compromiso de estos diputados que defienden el queso hasta la muerte, siendo eso algo que o sea, la gente comiéndose un cable y estos tipos con unos privilegios, unas planillas exageradas y 0 resultados. Y se lo dice alguien que tiene 3 personas trabajando en su despacho. 3 personas trabajando en su despacho y ahí estamos, con fiscalización, con Diputado resultados, Carles. con leyes, haciendo el trabajo. Diputado Sin Carles, privilegios. ¿usted cuántas personas tiene en su planilla? ¿Perdimos al diputado Carles? Perdimos la comunicación con el diputado Carles. Es que la van a perder porque no tienen coraje de hablar claro. Así que si se va a empezar a atacar y más con Es mentiras, Carles. bueno, yo seguiré haciendo mi trabajo. Sí es. Mi trabajo es tratar de promover una política diferente y lo vamos a hacer hasta el final. Ok, el diputado Carles se reservó la llamada, pero está llamando también. Me gustaría tener a los dos para que él también nos dijera cuántas personas tiene en su planilla. Edison, acabas de confirmar que tú tienes 3 personas en Y tu una planilla. pregunta adicional, Edison. Cuando corriste como suplente de Luis Eduardo Quiroz, ¿tú corriste como como suplente independiente o eras del partido panameñista? Suplente independiente. Claro. Es más, hasta nuestra publicidad decía suplente independiente. Y yo apoyé, sí, yo no voy a negar eso. Eso fue una experiencia que tuve. No fue la mejor, pero aprendí. Sí, pero no eras del partido panameñista. No eras del partido Y no panameñista. era del partido panameñista y tampoco, y aún así lo hubiese sido que nunca está en ningún partido, tampoco es un delito. Yo siento que la persona, el que quiere estar en un partido tiene todo el derecho. Y otra a estarlo, cosa pero que obviamente, salió- si se va, Perdón. Diputado, sí, otra cosa que salió ayer en la discusión fue que usted recibió una beca y había recibido licencia del Estado, de la Asamblea. Corrijo, acláreme eso también. la beca que yo me gané se llama la beca Chevening del gobierno británico, una beca que te paga el gobierno británico. E inmediatamente, desde antes de irme, suspendí todo lo que eran mis pagos. El pago del diputado suplente se llamaba, en ese entonces, combustible y dieta. Así se llamaba el salario. Sí, bueno, no tenía un salario, no tenía un Desde salario. el principio, el salario, desde el principio lo solicité y tengo todas las certificaciones. Y entonces es lamentable que alguien quiera tratar de escudar a la asamblea, que no se toquen ninguno de esos temas y peor aún, con mentiras. Diputado Carles, tenemos también al diputado Brose en línea, no sé si lo estaba escuchando. Sí, lo escuché. Yo lo que le he manifestado desde el primer día, el respeto. Si al final va a manifestar que allí solo se hablan
temas que él no considera que deben ser importantes, entonces que diga quiénes son. Yo soy parte de ese hemiciclo. Él dijo que usted era parte, sí. Hoy soy parte de la Asamblea y los proyectos de leyes que yo he presentado, por ejemplo, yo nunca he escuchado a él reclamar que bajen los medicamentos o que bajen los alimentos de la canasta básica. Entonces, yo tengo el derecho de estar en un hemiciclo y que si él se va a referir a todos, en ese todos también entra la particularidad. Y al final, si él se sintió aludido porque en un pasado fue parte de promocionar a un candidato a la presidencia político, que era parte de un partido político, eso es parte de lo que él tiene que explicar. Si ahora pero el diputado acaba de aclarar, diputado Carles, a un candidato de un que partido político, él cuando fue a su beca... Pero no entiendo, cuando uno los critica a los de los partidos, dicen que no tienen nada de malo los partidos, y entonces cuando... Eso es un tema que él tiene que... Pero, diputado, usted dijo ayer que el diputado Edison Brose había recibido una beca del Estado y que había recibido licencia con sueldo. No dije Edison Brose, si él se sintió aludido, es problema de él. Pero no se refería a Edison Brose. Al final del camino hay mucha gente, y así lo dije, que en un pasado son suplentes de diputados de partidos políticos y después hacen ver... Pero digo, era una referencia muy obvia, diputado. En la vida, demasiado obvia. Hay hombres y mujeres buenos, Atenógenos. Pero eso no significa que el bueno sea el del partido político y el malo sea el independiente o viceversa. Claro. Yo creo que ese es el debate que nosotros tenemos, y yo sí se lo voy a decir públicamente al diputado Brose. En mí no va a encontrar vitrina para su aspiración a la alcaldía. Cada vez que él se exprese públicamente en el recinto parlamentario que afecte la integridad, en el caso mío yo soy parte de ese hemiciclo, él va a encontrar una respuesta. Una pregunta, diputado. Él dijo que tenía 3 personas en planilla. ¿Usted cuántas tiene en planilla? Todos tenemos un gasto de 20,000 mensuales, Flor, todos. Tú la puedes buscar ahorita, si quieres métete en la web y vas a encontrar todo mi personal, los trabajadores sociales, los abogados, los asesores, todo lo que manifiesta aquí. Todos tenemos el mismo hasta 20,000, pero se los gastan. Yo me gasto mucho menos de la mitad. ¿Cuánto usted se gasta, diputado? Porque tienen hasta 20,000, pero hay muchos que se gastan menos. Explicaba... si quieres, búscalo en una página que se llama... No, pero dígalo. Transparencia Cívico, y ahí te darás cuenta de cuáles son los mejores calificados. No voy a entrar en ese debate. No, pero espérese, Flor, esto no es un debate, esto es una pregunta debate, periodística Flor. directa. ¿Cuánto usted gasta de los 20,000 asignados? Los 20,000 me los gasto para asignación a un personal que trabaja todos los días y que hace su trabajo de manera responsable. A lo mejor el diputado tiene 3, pregúntale cuánto se gasta de los 20,000. Bueno, eso también cambia a veces. No, pregúntale eso, Flor. ¿Qué cosa? ¿Cuánto se gasta el de los 20,000? Sí, él dice que no ¿Cuánto se lo se gasta gasta todo. usted de los 20,000? Diputado Edison Brose. Hola. Sí, ¿cuánto usted se gasta de los 20,000 de planilla que tiene disponible los diputados? Mira, la última, hasta antes de hace 2 meses eran, en este momento, a partir de agosto, ya estoy como en unos $8,000. 8,000, 8,500. Es que lo que pasa a veces es eso, Flor, que a los asesores a veces le pagan son los salarios de las 3 personas y tienen 3 asesores que trabajan en mi despacho. Sí. Bueno, pero al final el gasto es menor, ojo. Bueno, al final, Flor, ¿Perdón? lo que sí le quiero advertir es que él en la asamblea no va a encontrar vitrina para atacar a los partidos políticos. En los partidos políticos también hay gente buena. Y yo me considero un diputado que sé hacer mi trabajo. Si él considera que los independientes son los únicos buenos, entonces que él siga con su discurso. Pero donde toca un partido político, en la asamblea, en el parlamento, va a tener una respuesta, y esa fue la respuesta que tuvo ayer. Bueno, si a él muchas gracias. Me gustó esa respuesta, problema de él. Hola. Bueno, gracias, diputado Gracias, Carles. diputados. Esto se llama
actuar con espíritu de cuerpo, de grupo. Pero ¿sabes? Lo bueno en medio de todo es que ese es el tipo de debate que necesita la Asamblea. Sí, claro. O sea, este es el tipo de debate que necesita la Asamblea. Porque Y la que no Asamblea... son debates con ahuevazones. No. Independientemente si el debate fue por esa palabra. Oye, en momentos Claro críticos que se nosotros hemos necesita. venido llamando la atención desde diputado, el inicio de la pandemia. Diputado, realmente lo felicitamos porque nosotros siempre aquí criticamos a los diputados independientes que no se meten en temas importantes, pero usted como que tocó los callos de un montón de diputados ayer en la Asamblea. Y lo seguiré tocando, Atenógenes, lo seguiré tocando. Aquí necesitamos que se vea el resultado. Eso de estar gastando un montón de dinero que son millones de dólares costeados. Eso sí los debería ofender, no la palabra ahuevazones. Exacto, el despilfarro es lo que ofende. Lo que es esos privilegios y sobre todo en los momentos que vivimos cuando la gente del pueblo está comiendo arroz con tuna y estos tipos con privilegios, con planillas, con una serie de séquitos que los acompañan a todas partes, haciéndole ver que son la gran cosa cuando su resultado es prácticamente nulo, no rinden cuentas. No, hombre, ese tipo de holgazanes tenemos que salir de esa gente. ¿Y ustedes tienen algo? ¿Ustedes habían discutido antes, Edison, con Carles? ¿Habían tenido alguna diferencia antes o eran normal y ayer fue que se agarraron? Mira, la verdad es que es la segunda ocasión que ese señor se ha metido conmigo en este quinquenio. Bueno, ¿Por qué? ¿Cuál fue la primera? No recuerdo exactamente, pero también era un ataque en la Asamblea. ¿Qué pasa? Acá que yo cuestiono a la Asamblea busca a Carles. O sea, el resto busca Es la a estrategia, Carles como es la estrategia. bien buen lleva y trae, bien mandado, porque no sé qué deberá, pero lo busca a él para que me ataque a mí. Es la segunda ocasión que pasa. hombre, gracias, diputado. Oiga, por cierto, ¿usted lo está haciendo por diputado o porque va a ser candidato a alcalde? Porque eso es lo que Porque dijo. él dijo, Carles dijo acá dijo que Carles. él no iba a ser vitrina para Sí. tus aspiraciones, Edison. Mis cuestionamientos y señalamientos han sido de siempre. Mi planilla baja ha sido también mi planilla, mis privilegios, que los renuncié a los privilegios del día 1. O sea, yo no había tomado ni siquiera las decisiones cuando estaba haciendo lo que predico. Entonces, si él quiere tomarlo así, es su derecho. Y si yo quisiera hacerlo por lo que quisiera hacerlo, su privilegio está mal, su planilla exagerada con 0 resultados está mal, y de donde termina el dinero, de tanto dinero que se va en su planilla, ¿en qué se va? ¿En qué bolsillos terminan? Esas son las preguntas que yo me haría y que las voy a seguir haciendo. Y que manden a Carles o manden al que sea. Aquí tenemos que sanear ese órgano del Estado. Oiga, muchas gracias, diputado. El diputado Edison Brose y el diputado Luis Ernesto Carles en un buen debate aquí en Cuarto Poder. Vamos al No cambio. es debate abierto, es Cuarto Poder. Vamos al cambio para regresar en el siguiente bloque con los invitados, los estudiantes que se levantaron. Pero qué bueno que la Asamblea se despierta y son estos temas que deben estar discutiéndose en la Asamblea. Es lo que A mí decía me el parece que diputado $20,000 por mes por diputado es un Claro. escándalo. No, y Pero eso es- espérate, esos son los temas que deben estar discutiéndose en la Asamblea. Nadie habla de eso. Prefieren hablar de, ¿cómo que se llama? Un HTV o la ley del boñuelo. y esos 20.000 son los que se saben, porque hay unas planillas de esas que Sí, pero todavía no. ni el Contralor me parece que en no su momento contestó, pudo auditar. Exacto. Pero me parece que no contestó Carles cuánta gente tenía. Nada más dijo que usaba los 20,000. Sí, claro. El diputado Edison Brose sí fue claro en cuanto a la 3 cantidad. por 8,000. Sí. Acá Bueno. habría que ver cuántos, ¿no? Vamos al cambio. Una pausa, regresamos. Ya estamos de Estamos de regreso. regreso. Con más. Y tenemos a nuestros invitados en línea. Tenemos 2 más. Hoy venimos de 2 en 2. ¿Qué tal? Y ellos estaban en la Que no mesa de digan. diálogo, el diálogo allá de Coclé y por cierto, un grupo de jóvenes que decidió al final levantarse de la mesa, Guido, ¿no? Sí, estudiantes de la Normal de Santiago, que Alexis Castro y María Pinzón, que pidieron participar le dieron la oportunidad de participar como observadores, lograron introducir en los temas de discusión el tema de la corrupción, desafortunadamente de último prácticamente, o de penúltimo tema, y se pronunciaron levantándose de la mesa y queremos preguntarles, Yo quiero preguntarles primero cómo llegaron a la mesa. ¿ya los tenemos? Hola, Chicos, Ahí están en contacto con nosotros, ¿sí? Ya están en contacto. Buen día, Alexis y María. buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo llegaron a la mesa primero? Bueno, esto inició el 1 de julio.
cuando los docentes ya estaban en huelga. Entonces nosotros como estudiantes decidimos unirnos a esta lucha. Bueno, esto fue acá en Veraguas, en el bastión de lucha en AEB, y de ahí fue que nos integramos como ANADEPO. Y entonces ustedes lograron participar inicialmente como observadores en la Mesa Única del Diálogo, pero lograron con mucho esfuerzo, según entiendo, introducir unos temas que desde la perspectiva de ustedes eran importantes para discutir. Explíquenos un poquito sobre eso, Alexis y María. Claro que sí, nosotros no entramos a la mesa como observadores, sino como ya miembros participantes de ella. Lo único que no teníamos como ese derecho a voz dentro de la mesa. O sea, estábamos sentados, pero no tomábamos decisiones. ¿Y qué los llevó a salirse, a retirarse? ¿Cómo fue la dinámica? ¿Qué observaron que finalmente hizo que tomaran esa decisión de retirarse y pronunciarse sobre el retiro? Pero como usted decía hace un momento, desde un inicio logramos introducir a la agenda lo que era el tema de transparencia y corrupción, que para nosotros es un tema importante de tratar. Entonces, desde el momento que nosotros decidimos exponer este tema para que se llevara a votación y el consenso poder meterlo a la agenda, desde ese momento nos querían coartar la voz. Sí, y para nosotros el tema de la corrupción tiene un significado muy importante, porque de esto va a depender los otros 7 temas, porque se está hablando de subsidios, pero nosotros queremos saber de dónde va a salir el dinero para esos subsidios, porque es mentira que nosotros mismos vamos a quedar pagando esos subsidios. Y una pregunta, en este tiempo que ustedes estuvieron en la mesa, ¿recibieron contacto, instrucciones o apoyo de algún grupo de la sociedad civil, de algún empresario, algún partido político de oposición, tomando en cuenta que estaban abordando el tema que en teoría a todos nos debería interesar? No, nosotros, creo que se ha mencionado eso mucho en las redes, pero nosotros no contamos con el apoyo de ningún partido político ni empresarios, para nada. Fuimos nosotros mismos. Alexis, María, aclárenme algo. ¿Ustedes se retiraron o lo sacaron de la mesa? Wow, fue una decisión bastante pesada. Ajá. Porque para nosotros, pues, fueron muchos días pesados, no dormíamos. Por lo menos yo tengo ya 27 días que no llego a mi casa aquí, mi residencia en Veraguas. 3 meses, porque yo realmente soy de Chorrera, pero fue muy cansado. Recibíamos amenazas, por decirlo así. No teníamos permitido hablar. Básicamente teníamos que aceptar lo que se decía. Y había ¿Quién les daba esa instrucción? Es mi pregunta. ¿Quién los amenazaba en esa mesa? Bueno, nosotros recibíamos instrucciones de los miembros de la mesa. Pero, ¿qué miembros? Hay un montón. Sí, exacto. Pero los de ANADEPO, debo entender, ¿no? No sé si era ANADEPO, no sé si... O sea, Pero era del de gobierno no tengo ni idea. Luisa, No, fue todo el contrario. Nosotros pensábamos que íbamos a recibir amenazas por parte del gobierno. Nunca nos esperamos así por nuestros compañeros. Espérate, entonces fue la gente de ANADEPO la que los estaba amenazando. No amenazas en sí, pero sí no nos dejaban hablar. ¿Y qué razón le daban para no dejarlos hablar? ¿Alguna en específico le decían? O sea, ¿por qué no los dejaban hablar? Ok, les explico porque nosotros no vamos a aceptar posiciones políticas ni ideológicas, porque nosotros estamos por los derechos del pueblo, o sea, porque eso se cumpla, no por intereses políticos Ni personales. Entonces, como nosotros no aceptamos eso, simplemente decíamos la verdad y lo que se tenía que hablar,
porque se ha ido dilatando todo este tema en la mesa, porque tuvimos que esperar tantos días para que se aprobara un tema. Entonces eso fue lo que pasó. ¿Ustedes son estudiantes de dónde o de qué? Del Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena. ¿En qué año están? Yo en segundo año de superior. Yo en primer año de la superior. Ok. ¿Y cuántos años tienen ustedes? 20. Yo tengo 18 años, O sea, los dos tienen cédula, son mayores de edad, ¿cierto? claro. Ok, entonces no entiendo la razón por la cual no le dejaban hablar en esa mesa. Sobre todo si les ¿Qué habían le permitido alegaban? No, entrar. no es como que cállate. Claro. Te dicen no puedes hablar No, porque qué. Y ustedes vieron la dinámica de la mesa, que había unos voceros, Sí. pero los voceros solicitaban que le diera el uso de la palabra a algunos compañeros que no eran necesariamente los tres voceros de cada grupo. Entonces, a ustedes nunca les permitieron ese uso de la palabra, es lo que estoy entendiendo. Incluso una vez el compañero acá estaba en mesa y estuvo prácticamente 15 minutos con la mano levantada así, porque quería emitir su opinión y nunca le dieron la palabra. Y me paré al lado de él, me levanté, me paré al lado y estaba solicitando la palabra y nunca le dieron la palabra. Bueno, Increíble. O sea, que no le dieron ni una justificación, simplemente no los dejaron hablar. Es que hablaban de amenazas y a mí me quedé pensando, ¿amenazas cómo? Digo, entendiendo como muchas veces hablan algunos de estos gremios sindicalistas que intimidan o tratan de intimidar, yo me imagino que ambos jóvenes se sintieron intimidados. No sé si es mi impresión o así se sentían Alexis y María. ¿Se sentían intimidados en la mesa? Nos subestimaron mucho. ¿Crees que lo hicieron por jóvenes o porque, según ellos, no representaban a nadie? No, pienso que por ser jóvenes. Ujú. Claro. por jóvenes y a lo mejor, pero ustedes lograron entre su grupo de ANADEPO plantear, digamos, ya no en la mesa, sino dentro del grupo, plantear que ustedes no estaban de acuerdo con que eso se llevara hacia una discusión ideológica. Debo entender. Correcto. Entonces, debo entender que la reacción fue por eso. En parte. Sí. Yo siempre tuve en mente que si yo me iba a retirar de la mesa, iba a salir diciendo la verdad, porque eso era lo que no se nos permitía, decir la verdad. O sea, si nos quedamos, teníamos que aceptar lo que se decía en la mesa. Y no teníamos derecho si estábamos en contra, no podíamos, o sea, eran mayoría. Y si nos quedábamos, si nos íbamos, no podíamos salir a los medios a decir lo que estaba pasando. Claro, bueno, Alexis, María, muchas gracias por su testimonio. Una pequeña muestra de quizás dónde están las diferencias entre algunos movimientos de otros países y lo que ocurrió y está ocurriendo aquí. Aquí no tenemos a jóvenes hablando en las mesas. ¿Ah? En esa mesa no hay jóvenes. Esos dejaron de ser jóvenes hace mucho tiempo. Ellos son dirigentes sindicales y decía aquí al principio que son dirigentes sindicales de hace 3 décadas por lo menos, Sí. mínimo. Pero entonces no le permitían hablar a los que ellos mismos llevaron a la mesa como jóvenes. Eso es lo que yo no termino de entender, Alexis y María, realmente. Es que eso es lo que pasa. Nosotros tal vez no somos expertos en los temas, pero sí somos conscientes de la realidad que atraviesa nuestro país. Y por eso, porque nadie en la mesa había tocado el tema de la corrupción, ni de dónde iba a salir el dinero. Fuimos nosotros como jóvenes, o mejor dicho, adultos, que planteamos ese tema en la mesa. Y Alexis, una última pregunta. Ustedes como jóvenes estudiantes, su opinión sobre la necesidad de que se regrese, de que se retorne a las clases por parte del grueso de los profesores y maestros, ya que los que están ahí en la mesa son unos cuantos. El resto debería estar impartiendo clases. Ya están sentados en la mesa, ya están dialogando, fructífero o no el diálogo, independientemente de eso, la medida de presión de la huelga no tiene razón de ser. Y además están cobrando, como se lo recordó el representante de la etnia Noe Bulé, están cobrando su salario. Completito, no se les reduce un solo ¿Tu centavo. opinión sobre eso, Alexis y María? Bueno, la verdad es que ese es un tema muy conflictivo, pero nosotros acá como estudiantes en la normal, no podría como obligar a los docentes a que retornen a clase, ni obligar a los estudiantes que vayan,
ya que ahorita mismo los estudiantes de nuestro sector son de distintos sectores, de distintas provincias, entonces no podemos obligarlos a que vengan ya que hay muchos cierres. Bueno, hoy ya no. Sí, hoy ya aparentemente ya, Sí, pero- ya abrieron Santiago, ya abrieron Pero la a- mayoría de las carreteras. Y de igual forma, estos dos jóvenes se exponen, porque acuérdate que ellos son los que dirigen eso allá. Sí, sí, sí. Y los entendemos. Gracias, Alexis, gracias. Gracias, Alexis y Gracias. María. Porque Saludos. ellos hablan mucho de libertades, pero son los primeros que reprimen las libertades. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y para La más muestra, visible un es el botón. libre tránsito, pero esto también es bien diciente. Para muestra, un botón. Esos son jóvenes, son estudiantes, estaban en Anadepo y al final no pudieron hablar. Pues, ¿por qué? Porque de repente opinaban en contra de lo que estaban diciendo ellos en la mesa. Esa es la realidad. ¿Qué podemos decir? Bueno, vamos al cambio y regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y ha sido un día realmente Oye, interesante. Hemos tenido de todo en este programa. Lo último ha sido estos jóvenes que al final los invitaron, pero para que estuviesen nada más de espectadores. ¿no? Convidados de piedra, por eso es que yo Convidados de decía que piedra, entonces. observadores, porque por eso es que... pero buena por los Para eso que muchachos. lo pongan a verlo por Netflix. Claro, pero- Bueno, por- esto debería ser Netflix. Sí, No, pero no. por radio o Por algo. CRTV, por CRTV, CRTV. CRTV. Pero qué bueno que los muchachos al final, bueno, demostraron dignidad, se levantaron y dijeron, "Ey, esto no es para mí, mejor yo digo lo que está pasando y que la gente sepa, pues, que aquí como jóvenes no nos dejan hablar porque es que no hay representación de jóvenes en la mesa, ni siquiera. Y eso de hablar de otros sectores que tampoco están en esa mesa. Exactamente. Hay que entender eso. Hay mucha intransigencia y creo que es clara la agenda que no es abierta para los temas estructurales, sino solo los coyunturales. Claro, y son 3 temas específicos que no decimos aquí en este programa que no son importantes. Pero son que es- coyunturales. pero son coyunturales, que es canasta básica, combustible Y y medicina. medicamentos. Aunque el de medicamentos más que coyuntural es un tema estructural, pero que créanme, no se va a resolver producto... Con Medixol no. Con Medixol no. Vamos a ver qué va a pasar, porque ese tema va a estar... ¿Cuánto se muy va a pagar a precio de farmacia? Se va a pagar esos medicamentos. Entonces, al que final ver. está saliendo carísimo y no se arregla el problema de raíz, que es el desabastecimiento de la pública. El desabastecimiento y el precio. Y el por precio, otro lado, y el precio. Y el precio. Pero para el precio hay las herramientas y el tema es que tienen que ejecutarse esas herramientas para romper los oligopolios, si es que existen. Ahí está el tema, principalmente en el tema de los medicamentos. Pero bueno, seguiremos viendo eso en los próximos días. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, maneja tu bolsillo. Hasta mañana.